Pero la verdad siempre tiene más de una cara. Y la cara más real y la más terrible casi siempre sale a relucir con el tiempo. Y la terrible historia de Fetiches nos la contó, o se supo, no nos la contó directamente, se supo por una monja. Una monja, claro, por eso la habían llevado en tratamiento, porque las monjas sabían. Pues una, ya muy viejecita, que estaba allí, pues no era la única, otras sabrían, que estaban allí desde tiempos de que eso, antes de que fuese un internado, fuese un hospital para tuberculosos. Esta monja se acordaba perfectamente de la marquesa Gertrudis de Avellaneda. Conocía perfectamente. Y el niño, como lo habría descrito, habría dicho, no, el niño está viendo el espíritu de Gertrudis de Avellaneda. Esta era una marquesa que que había enfermado de tuberculosis y su propia familia la había desahuciado de sus posesiones, de sus tierras y abandonado ahí en el hospital para que muriese de tuberculosis. Pero no había muerto, no solo no había muerto de tuberculosis, sino que había experimentado cierta mejoría y en lugar de regresar a una casa y una familia que ya no tenía, pues se había quedado en el hospital a servir. Entonces, durante un buen tiempo, esta marquesa estuvo, que no era por lo visto una persona muy querida, pero guardaba sus joyas y vestía de negro. Y su principal rutina, su principal tarea era, al caer la noche, al atardecer, cuando llegaba la noche, había una campana en el hospital que tocaba para rezar el Ángelus. El Ángelus se había celebrado a veces 3 veces al día, es una oración. Otras veces se celebraba una vez al día, o sea, por la mañana, al mediodía, por la noche, pero siempre se había, en los tiempos del hospital, celebrado una vez por la noche. Y el Ángelus se celebraba en una ermita que había por encima del colegio, que era este montón de piedras, donde Fetiches dice que había visto el cielo, pues ahí se celebraba el Ángelus. Por lo visto, a la última hora de la tarde, los tuberculosos que podían salían a pasear por ahí, por el monte, y muchos de ellos, cuando sonaba la campana para rozar el Ángelus, se iban a esta pequeña ermita que no era más que un tejadillo con 4 postes y tenía una pared nada más con un pequeño altar y las otras 3 paredes estaban abiertas pero tenían verjas de hierro y ahí quien estaba a cargo de llevar ese Ángelus era esta marquesa que tenía su pequeño órgano y tocaba algo de música. Entonces, cuando sonaba la campana en el hospital de tuberculosos, el toque de queda, el toque para el Ángelus, ella iba allí y organizaba todo. Y al final del Ángelus, los tuberculosos bajaban por ese sendero hacia el hospital y ella se quedaba la última, pues recogiendo todo un poco y cerrando las verjas de esa ermita. Y una noche no había vuelto al hospital. Fueron a buscarla y encontraron a la marquesa en ese senderito, en ese camino, a medio camino entre el hospital, medio camino cerca de la ermita, hacia el hospital, muerta. Nunca se supo quién, la habían matado, le habían abierto la cabeza con una piedra, con una estaca, para robarle las joyas. Y la marquesa, que no tenía quien la reclamase, la habían enterrado en el cementerio del hospital. El hospital tenía su propio cementerio, pequeñito, justo al lado del hospital, como las iglesias tenían los cementerios justo al lado de la iglesia, para enterrar a quienes fallecían allí pero no eran reclamados por sus familias. Y las monjas sabían, muchas veces, nosotros sabíamos que había un cementerio del hospital que no teníamos ni idea dónde estaba. ¿Dónde estaba ese cementerio? Donde habían construido la pista de patinaje. Lo que Fetiches había vivido, se había quedado dormido encima de donde había estado la tumba de la marquesa Gertrudis de Avellaneda.
Y a la hora del Ángelus, que coincidía más o menos cuando tocaban la campana para el estudio, ella había querido salir de su tumba y se había topado con el cuerpo dormido de Fetiches. Y habían tenido esa discusión. El lugar donde Fetiches había marcado con tiza el cemento era donde había estado antiguamente la tumba de Gertrudis de Avellaneda. Y hasta allí la había seguido. Había seguido simplemente Fetiches a esta marquesa en su rutina diaria, que todavía como un espíritu seguía haciendo. Y lo que también dijo esta monja, dijo, no, con lo que el niño se ha matado, no es espada ninguna, no es ningún juguete. Esas tablas, así largas, con esa pequeña tabla transversal, que parece la empuñadura, esas eran las cruces que teníamos que hacían antes para los sin tierra. Una cruz simple que ponían en las tumbas de estas gentes que a veces no sabían ni cómo se llamaban. Si sabían cómo se llamaban, les grababan las iniciales. G.A. No era Germán Álvarez, era Gertrudis de Avellaneda. Lo que el niño tenía clavado en el estómago, esa monja lo había reconocido. Era la cruz de la tumba de Gertrudis de Avellaneda. Con lo cual, este gesto tal vez fue algo más que un aviso. Y como Fetiches insistió en seguirla y en estar en el cielo, tal vez fue la marquesa quien se lo llevó consigo, quien usó esa cruz como una espada. Tal vez. Gracias por la atención. Hasta la próxima historia.